Ok, estamos listos ya para empezar. Bienvenidos todos a nuestro webinar de el mes de octubre, optimización de costos en operaciones de mantenimiento aeronáutico. Nuevamente nuestras redes sociales @somasoftware en Twitter, LinkedIn e Instagram y Somasoftware Aviación en Facebook. Vamos a dar comienzo entonces a nuestro webinar del día de hoy. Permítame presentarme. Mi nombre es Oscar Fabián Rodríguez, ingeniero de materiales graduado en el año 2003, con una especialización en finanzas y con buena experiencia trabajando con equipos de Lean Six Sigma y en optimización de rentabilidad y captación de eficiencias, muy orientado a buscar siempre la sostenibilidad de las empresas. Actualmente trabajando con Soma Software como director de ventas y asesor financiero, y para mí un placer estar con ustedes el día de hoy. Quisiera orientar la presentación hacia algo muy sencillo para mostrar ejemplos prácticos de cómo se puede mejorar la rentabilidad en una operación de mantenimiento aeronáutico, haciendo énfasis en la optimización de sus costos y en la eficiencia de sus recursos. Por favor, siéntanse en libertad de dejar sus preguntas a través de esta plataforma y las iremos respondiendo a medida que vayamos avanzando. Estaremos revisando entonces por qué es importante controlar los costos y algunas definiciones financieras asociadas que son importantes para poder entender el contexto. De esa misma manera hablaremos un poco de algunos indicadores de eficiencia comunes en la industria aeronáutica y de la importancia de hacer mediciones durante los procesos que te permitan identificar oportunidades. De la misma manera veremos qué significa el NOPVT como una medida de rentabilidad y cómo se calcula. Y finalmente, pues, con algunos ejemplos estaremos llegando a las conclusiones del seminario del día de hoy. Entonces, ¿por qué es importante controlar los costos, no? Y lo primero es porque el control de costos está íntimamente relacionado con la competitividad de la empresa. La definición del precio parte de un análisis de la estructura de costos y la posibilidad de ofrecer un servicio a un valor. Y ese valor, pues si la estructura de costos es muy pesada, va a ser más alto y generará que la empresa sea menos competitiva porque tendrá estar haciendo un ofrecimiento de servicio y los otros competidores podrían estar teniendo servicios similares a unas tarifas preferenciales, con lo cual pues básicamente estaríamos en situación de desventaja y probablemente sin la posibilidad de capitalizar el mercado o perdiendo share. Entonces la competitividad es muy importante y está asociada a esa estructura de costos. Por otro lado, pues hay un tema de reinversión y especialmente en el mundo aeronáutico es sumamente importante que haya la posibilidad, la caja, digamos, los recursos disponibles para poder reinvertir en el negocio, reinvertir en tecnología, reinvertir en el overhaul y en la renovación de equipos, invertir en el adiestramiento y la recertificación de las personas, invertir en infraestructura y en nuevos procesos. Y ese proceso de reinversión tiene que ser continuo el tiempo. De otra manera, pues te quedas atrás, te vuelves obsoleto y nuevamente, pues tienes una afectación importante sobre la competitividad. Y finalmente, pues, si esa estructura de costos no es controlada correctamente y se vuelve pesada, esa falta de competitividad dentro de la organización a la larga lleva a un problema de sostenibilidad, porque el ejercicio financiero de un periodo de tiempo puede no ser el óptimo, pero esa situación no es soportable por muchos periodos de tiempo. Y hemos visto casos de empresas que han atravesado situaciones financieras complejas y delicadas, pero con el correcto, eh, las medidas correctas tomadas oportunamente y un soporte financiero mínimo, pueden salir adelante, pero de ninguna manera pueden seguir en ese estado rojo durante un periodo de tiempo muy largo. Eh,
De otra manera, pues no hay forma de continuar operando. Entonces, el tema de controlar los costos es sumamente relevante y debe estar esa conciencia del impacto de cada gasto realizado, debe estar internamente en cada uno de los departamentos, en cada una de las áreas, en cada una de las personas que realicen o ejecutan gastos. Con esto en mente, pues vayamos a entender un poquito cómo definimos si una operación es rentable o no es rentable, ¿no? Y imaginemos un repositorio de líquido en el cual por un lado tenemos los ingresos y por otro lado tenemos las salidas. Básicamente, lo que se mide para que una empresa esté generando beneficios es que en un periodo de tiempo los ingresos comparados contra las salidas pues sean positivos. Si eso está ocurriendo, la empresa en líneas generales está generando beneficio, está generando ganancia y esa ganancia puede ser también cero si ambos lados, entradas y salidas, se equiparan, o puede inclusive ser negativa si tienen pérdidas. Y en este escenario es el escenario que comentamos en un comienzo, donde pues no es sostenible en el tiempo. Puedes tener un periodo, un ejercicio fiscal durante un año y operar en estas condiciones, pero a la larga, pues tu flujo de caja se acaba y terminas necesitando o de manera obligatoria la intervención y la toma de algunas medidas que más adelante conversaremos. Entonces, el ingreso a una organización pues no es más que la suma de las unidades vendidas, sea lo que sea que vendamos, boletos, servicios, horas de trabajo de los equipos, por el precio unitario de cada una de ellas. Es una sumatoria. Para los que vieron ingeniería, QSUI por PSUI, el precio unitario de cada uno de los bienes ofrecidos por la cantidad comercializada de cada uno de ellos, y esa sumatoria te va a dar el ingreso de la organización. Y dentro de esa ecuación, la variable cantidad básicamente la define el mercado, ¿no? Es la demanda que tenga nuestro servicio y va muy asociada al precio. Entonces, y el precio es el factor que tenemos en nuestras manos, o más claramente en nuestras manos, y tenemos aquí dos vertientes, ¿no? Dentro de la misma organización probablemente vamos a tener a un equipo, un departamento tratando de tener la mejor tarifa, descuentos por volumen, promociones, algún tipo de actividad que te permita hacer una oferta atractiva al mercado. Y pues, por supuesto, ese es el equipo de mercado. Cumplimiento del presupuesto, y típicamente nos pasa que nos asignan un presupuesto anual que luego se hace el cumplimiento por mes, y en algunos casos no ejecutamos el presupuesto o sencillamente nos excedemos porque no habíamos contemplado, planificado algunas actividades. Es un buen indicador. Confiabilidad de despacho, del 100% de las veces que la aeronave va a salir, cuántas ha estado realmente lista. Tarjetas de mantenimiento diferidas por falta de insumos, de recursos, y esto evidencia mucho la planificación que internamente tengamos. Horas hombre perdidas por accidentes laborales, y este indicador le gusta mucho a mis amigos de recursos humanos, y habla también de qué tanto cuidamos a nuestra gente y qué tan impecable hacemos y qué tan segura hacemos nuestra gestión de mantenimiento internamente. Y no solamente mantenimiento, operativa también. Tiempo efectivo del personal del taller. A ver, tengo 6 mecánicos en el taller, 3 están trabajando y 3 están ociosos o están en actividades secundarias. ¿De qué otra manera pudiera ser incrementar esa eficiencia? Porque si bien es cierto que seguramente los 6 recursos son necesarios, pero no todo el tiempo saco el mejor de los provechos de ellos. Mermas en almacén, qué valor tienen las mermas en almacén, la obsolescencia de nuestro inventario, los vencimientos por share life. La gestión de almacén tiene un impacto importante en nuestra estructura de costo. Todos estos son indicadores de la eficiencia, no hay un indicador único. Quizás todos miden subprocesos dentro de nuestra cadena de valor, y para cada una de las gerencias y direcciones de la empresa, pues habrán estos y muchos más indicadores serán relevantes. Claves aquí para que estos indicadores tengan sentido es que estén claramente definidos,
que la forma de hacer la medición siempre sea la misma y que todos sepan cómo se calcula el indicador, qué cosas, porque ya luego entramos a manipular el número y entonces la estadística no te dice la realidad. Entonces, cómo se calcula el indicador es clave. Establecer el target al cual se va a apuntar con ese indicador también es fundamental. Si un indicador da como resultado un número, o sea, 85%, el saber si eso es bueno o es malo es fundamental y contra qué me comparo y cómo se definió ese target es algo en lo cual todas las personas involucradas deben participar. Establecer planes de acción para la mejora continua es otro punto importante, cómo se va a llegar al target, qué planes concretos se tienen que realizar para llegar a ese número, responsables de cada una de las tareas, si para hacer esas tareas se requiere un presupuesto, validar si ese presupuesto está disponible, son cosas importantes a tomar en cuenta. Por otra parte, el seguimiento y la comunicación de los resultados es fundamental, que todo el equipo sepa cuál es el número al que se le está apuntando y cuál es el estatus actual y cuánto estábamos el mes pasado y cuánto estamos apuntando el mes entrante a nivel de indicadores es muy importante. Y, por supuesto, reconocer y celebrar cuando el objetivo es logrado, porque es nuestra naturaleza el ser humano que comunicar de la manera correcta, pues estimula al equipo a alcanzar grandes cosas. Entonces, y cuando esas cosas se han logrado, pues hacer el reconocimiento oportuno y la celebración, pues siempre es muy valioso. Entrando un poquito ahora en materia, el NOPVT como medida de rentabilidad es quizás el indicador macro, el que te puede englobar toda la operación y te dice si lo que estás haciendo tiene sentido desde el punto de vista financiero. Es básicamente pues el beneficio operativo neto antes de impuestos, es la definición del NOPVT, y este indicador es una medida porcentual del beneficio que se genera en un periodo de tiempo. Generalmente el NOPVT pues, se mide de manera mensual, de manera trimestral y de manera anual. Y tiene, por supuesto, también un target, un objetivo al cual se desea apuntar. Y se mide pues de la siguiente manera. Básicamente es tomar el beneficio, que ya vimos que eran los ingresos menos los egresos, y dividirlo entre el ingreso. Ver como la ganancia en función del ingreso total que tuvimos, y eso te va a dar un porcentaje. En el mundo aeronáutico, el NOPVT pues, es bastante bajo porque es un entorno bien competitivo. Generalmente se manejan rentabilidades por el orden del 3, 4, hasta 5% máximo, y estos son indicadores que por un lado te dicen que efectivamente eres rentable, eres competitivo, pero por otro lado también te ubican muy cerca de cero. Y en ese sentido es muy, muy importante que sepamos que aunque tengamos quizás 2% de margen de rentabilidad y eso sea un numerazo y es muy bueno, también es cierto que con una gripe, un estornudo, te pasas al otro lado de la ecuación y ya te colocas en menos 0, algo y ahí se prenden todas las alarmas. Entonces el NOPVT pues, lo terminamos definiendo aquí, despejando la ecuación, como 1 menos los egresos entre los ingresos por 100. Entonces, ese porcentaje es un resultado macro financiero, pero que abarca toda la organización, y lo que buscan todas las compañías es pues, tener el mejor NOPVT posible, porque eso representa que somos eficientes, somos rentables y tenemos un negocio seguro. ¿De qué manera podemos hacer que ese NOPVT sea el máximo posible? Bueno, viendo la ecuación lo entendemos claramente. Por un lado, incrementando los ingresos y tratando de mantener los gastos controlados. Esa sería la primera solución para intervenir la ecuación. La segunda, pues, es facturando lo mismo y vendiendo lo mismo, quiero gastar menos. No quiero que se afecte la operación, quiero que todo siga como va y que los clientes nos sigan percibiendo con la misma calidad de servicio, pero quiero gastar menos. Esta es la segunda opción. Y la tercera es, quiero vender más, quiero facturar más, quiero tener mayor porción de mercado, pero también quiero gastar menos. Y eso no es un desafío, no es nada sencillo, pero es perfectamente factible. Y ahora pues vamos a conversar un poquito de estos tres escenarios, ¿no? Y arrancamos por el primero, de queremos incrementar nuestras ventas, pero no quiero incrementar mis gastos, ¿no?
Recuerden que conversamos que los costos son fijos y variables, y cuando incrementemos nuestras ventas, probablemente los costos variables se van a incrementar también, pero los costos fijos no. Es decir, no por volar más, pues el cuate del oficial de seguridad que hace la vigilancia nos va a cobrar más. Nuestros alquileres van a seguir siendo los mismos, pero estaremos volando más o estaremos vendiendo más servicios si tenemos una OMA o un MRO. Entonces, pues acá la clave es buscar volumen. La respuesta obvia es muy orientada hacia el lado comercial, y es hacer una prestación de servicio más atractiva para el consumidor que te permita expandir el negocio en términos de mercado, en términos de volumen, sin incrementar el gasto. Y este proceso pues se le conoce como un proceso de apalancamiento de los costos fijos. En esencia, pues ese incremento en las ventas lo que va a permitir al final es que el costo fijo se diluya entre un volumen de venta mayor, y eso como en medida general o final va a repercutir en la rentabilidad, haciendo que el ONOPIVT sea mayor. Aquí nos preguntan si podemos dar algún otro ejemplo de cómo hacer ese incremento de ingresos, aparte de tener mayor cantidad de horas voladas. Pues sí, claro, en el caso de un MRO, por ejemplo, es facturar más servicios usando la misma infraestructura que ya se está montando, y está muy relacionado a la eficiencia de la hora hombre del personal que trabaja en el taller. Entonces, el porcentaje de eficiencia del cumplimiento de las tareas en tiempo de los mecánicos permitiría, por ejemplo, a SMRO con la misma gente, la misma infraestructura, facturar mayor cantidad de servicios. Ese sería un segundo buen ejemplo. Otro ejemplo pudiera ser para las empresas que tienen equipos que eventualmente usan, pues a rentarlos o prestar el servicio en momentos en los que no están usando esos equipos. Por ejemplo, equipos de ground support, plantas eléctricas, plantas neumáticas o la escalera. Buscar la manera de vender mayor cantidad de servicios de este tipo, porque van directamente como un ingreso adicional sin generar un gasto incremental. Entonces, por este lado, pues ahí tenemos varios ejemplos de cómo el crecimiento de los ingresos te apalanca el costo fijo y a la final la rentabilidad es mejor. Un segundo escenario es, bueno, sin afectar mi volumen de venta, mi volumen de facturación, quiero gastar menos, y aquí la clave es buscar eficiencia. Tenemos que hacer lo mismo de una mejor manera, gastando menos. Una de las primeras cosas que se viene a la mente, por supuesto, es el control del presupuesto. No pueden haber excesos en el control del presupuesto, pueden haber algunos recortes, pero el tema de recortes en presupuesto puede generar afectación en el volumen. Entonces, el camino que yo generalmente recomiendo es tratar de identificar y remover los gastos innecesarios y ejecutar procesos de planificación que permitan anticiparse a situaciones y eventos que generan improductividad. Típicamente en nuestra industria, la mayor cantidad de digamos, el grueso de las empresas generan sus controles aeronáuticos en Excel. Y esos controles en Excel te permiten, digamos, mantener el negocio andando en cierta medida, pero también, digamos, es claro para todo el mundo que llevar un control de mantenimiento en Excel generalmente puede producir en el tiempo aparición de eventos que no fueron correctamente medidos porque la tabla de Excel no actualizó, porque hubo una rotación personal y la persona que vino no conocía bien cómo se movían las tablas y no calculó correctamente, y aparecieron algunos servicios que ahora hay que hacer de manera urgente, y eso genera gastos adicionales. Hay que pagar quizás aéreos para algunas refacciones, o hay que pagar sobreprecio en algunos servicios porque estamos urgidos, estamos necesitando poner a volar una aeronave, y como no estaba correctamente planificado, pues ahora tenemos que correr y tenemos que pagar de más. Eso genera ineficiencia, eso genera improductividad, y pues existen soluciones para hacer la automatización, la sistematización de los procesos y poder encontrar las oportunidades. Eh, lo comentábamos al comienzo, los procesos en almacén también tienen alto impacto. Pérdidas en almacén
en daños en herramientas y en equipos, vencimientos de fechas hechas live, de materiales, exceso en inventario, obsolescencia de ese inventario, genera unos costos increíbles que son, una vez que son detectados, son fácilmente erradicados. Por otra parte, pues un tercer escenario donde de qué manera podemos hacer un incremento en los ingresos y gastando menos. Y aquí hay que intervenir, digamos, a mayor nivel de profundidad. Porque tienes que revisar tu modelo operativo y tienes que empezar a cuestionarte la forma en la que operas hoy día. Si el servicio que estás ofreciendo es realmente el que el mercado está requiriendo o si necesitas ver a tus competidores qué están haciendo y qué puedes ofrecer tú para diferenciarte de ellos. Pero por otro lado tienes que entender tus gastos y ver de qué manera los puedes reducir. Aquí algunos ejemplos, unificar flota, tener una flota muy heterogénea puede llevar a tener unos inventarios de partes muy altos, no necesarios estrictamente hablando. Cambiar ubicaciones, a veces estar en un aeropuerto tiene algunos beneficios, pero los costos de estar allí son muy altos y tienes que revisar, pues, digamos, tu proceso operativo de punta a punta y con mucha apertura entender que tienes que hacer una transformación. Este sería nuestro tercer ejemplo. Me gustaría también comentar que, por ejemplo, la implementación de programas de confiabilidad te puede llevar a un escenario donde facturar como el escenario 2, donde facturando lo mismo puedes gastar menos, entendiendo componentes, vida útil de esos componentes, anticipándote a vencimientos de esos componentes. Como les decía, hay herramientas muy accesibles que permiten acompañarlos en este viaje. Pues ya finalmente, pues algunas conclusiones para ir cerrando el webinar. El éxito, digamos, a largo plazo de una empresa está íntimamente relacionado a su eficiencia operativa. Las empresas eficientes son aquellas que maximizan sus ingresos, pero también controlan sus gastos y sus recursos al mismo tiempo. Y el control eficiente de procesos recae en gran medida en la posibilidad de acceder de manera sencilla y confiable a la información. El uso de la información es fundamental. Operar un negocio a ciegas puede ser exitoso en el corto plazo, pero ya luego de que vas creciendo, se hace inmanejable y empiezas a tener fugas que no son detectadas a tiempo y hay que mirar con cuidado esto de manejar negocios sin tener información y estadística a la mano. Ya para cerrar, quisiera regalarles esta frase célebre de nuestro amigo Franklin. Cuídense de los pequeños gastos porque aún las pequeñas fugas pueden hundir un gran barco. Entonces, con esto en mente y esta reflexión acá, nos despedimos. Déjenme revisar si tenemos alguna otra pregunta. Estamos bien. Y nuevamente los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y a contactarnos en caso de que quieran conocer un poco más acerca de Soma Software y sus funcionalidades. Estamos por acá a la orden, Omar Maldonado, mi persona. Para nosotros es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Muchas gracias.